Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra clase de microbiología y parasitología. En esta oportunidad entraremos en el bloque de parasitología, dando una breve introducción al respecto de este bloque, por lo que desarrollaremos como tópicos: introducción, tipos de parásitos, tipos de hospederos, zoonosis, relación parásito-hospedero, ciclo de vida de los parásitos, fuentes de infección, modos de infección y patogénesis. La parasitología estudia la simbiosis o relación entre parásitos y hospederos. La parasitología médica estudia específicamente los parásitos que causan infecciones y o enfermedades en el ser humano, que realmente son pocos. Tenemos que tener en cuenta que la palabra para viene del griego sobre, encima, y citos, de alimento. Esta palabra se acuñó para las personas que antiguamente se encargaban de probar la comida antes de que los dirigentes o de que los reyes pudiesen comer su comida. Esto se realizaba con la intención de que pudiesen estas personas identificar o pudiesen darse cuenta si la comida estaba envenenada o contaminada. De esta forma evitar el desarrollo de enfermedades por parte de estos dirigentes o reyes. De esta forma a esta persona se le asignaba el nombre parásito y era la que se encargaba de probar la comida antes de que el rey. Este fue el origen de esta palabra, de este nombre. Posteriormente esta palabra evolucionó y se le asignaba a los sacerdotes o dirigentes políticos que acostumbraban comer en banquetes que organizaban el pueblo y que obviamente ellos no cooperaban. Más adelante esta palabra fue utilizada para un carácter del tipo de un personaje de teatro griego, el cual se muestra en la imagen una máscara de este personaje, de este parásito. Este personaje más adelante evolucionó a lo que nosotros llamamos bufón, que intentaba granjearse o ganarse gracia y voluntad, en este caso del rey. Sería ganarse el visto bueno de los reyes o de los gobernantes y recibir un alimento o algún beneficio a través de sus gestos de simpatía o payasadas. Bueno, de ahí viene la palabra parásito. Bien, la parasitología médica se divide en dos ramas principales: la protozoología y la helmintología. La parasitología médica, tenemos acá la helmintología, que incluye el grupo de los nematodos y cestodos, y también tenemos trematodos, y la protozoología incluye a los protozoarios. De una forma más detallada vamos a ver que los parásitos que estudia la parasitología médica incluye a los protozoarios, que son organismos unicelulares y que pertenecen al reino protista. Vamos a tener las amebas, de las cuales vamos a encontrar que son varias, pero que entre los ejemplos tenemos, por ejemplo, la entamoeba naegleria. Los flagelados, como la Giardia y Trichomonas, el esporozoa, en este caso encontramos al Plasmodium, también al Toxoplasma, también son bastante agresivos. Y en el caso de los ciliados vamos a encontrar únicamente a un parásito importante para recordar. El único ciliado de interés para la parasitología médica es el Balantidium coli, que es el que vamos a ver que infecta justamente a los humanos. Es un ciliado. En el caso de los helmintos vamos a encontrar que estos helmintos son células eucariotas pluricelulares, organismos pluricelulares, y que encontramos dentro de este grupo los gusanos y que pertenecen al reino Animalia. Este grupo de microorganismos tienen tres tipos de gusanos diferentes. Tenemos los nematodos, que son gusanos cilíndricos redondeados, que son largos pero que tienen forma de cilindro. Los cestodos, que son gusanos en forma de cinta, aplanados, segmentados y están divididos en segmentos y que tienen forma de cinta. Los tremátodos, que también son gusanos aplanados pero no están segmentados, y en este caso estos regularmente se los conoce como duelas. Entre ellos vamos a encontrar como ejemplo al Ascaris lumbricoides y al Ancylostoma duodenal. Los parásitos, estos que mencioné, son muy comunes, como el caso del Ascaris lumbricoides. En el caso de los cestodos vamos a encontrar a las tenias, como el caso de la Taenia solium y saginata, y el Echinococcus, que es un cestodo del tipo de tenia, pero que es de perros y ovejas.
En los tremátodos vamos a encontrar la fasciola hepática y el esquistosoma, por ejemplo el Manzoni y Japonicum. Estos parásitos se caracterizan por tener ciclos de vida bastante complejos. Entonces, finalmente, ¿qué es un parásito? Los parásitos son organismos vivos los cuales dependen de otro organismo, el hospedero, para nutrirse, sobrevivir y multiplicarse. Tenemos que tener en cuenta que el término se puede aplicar para muchos organismos, pueden incluirse bacterias, inclusive hongos, pero en parasitología solo se aplica para los helmintos y protozoarios. A esto ya nos referimos con los planos cilíndricos o planos segmentados. Ahora, ¿cómo se dividen estos parásitos? Vamos a encontrar dos tipos de parásitos por su ubicación. Dentro del hospedero, puede estar dentro o en la superficie del hospedero. Si están en la superficie del hospedero se van a llamar ectoparásitos. Y se llaman así porque estos parásitos únicamente viven en la superficie y no ingresan a los tejidos. Pueden picar los tejidos, pueden causar perforaciones, pero no viven dentro del tejido. Ejemplos de estos tipos de ectoparásitos tenemos a la garrapata, que se considera un ectoparásito, los piojos, las liendres, viven en nuestro cuero cabelludo, y también tenemos a los mosquitos, que se consideran también un ectoparásito, porque se alimenta de nosotros. Ahora bien, en el caso de los ectoparásitos, estos pueden ser temporales o estacionarios. Por ejemplo, en el caso de las garrapatas, ellas únicamente se quedan en el hospedero cuando se están alimentando. Solamente el tiempo que le toma a alimentarse es que están en la superficie. Por ejemplo, hay otras garrapatas que literalmente se quedan a vivir una temporada en la persona o en algún individuo o el hospedero del cual se están alimentando. En el caso de los endoparásitos, son organismos que viven dentro del hospedero, viven dentro de los tejidos del hospedero, y hay que tener mucho cuidado con esto. Entre estos parásitos, la gran mayoría que vamos a ver son endoparásitos. Ese sería el grupo que vamos a estudiar. También existen parásitos que se les llama parásitos facultativos, que más adelante vamos a ver. Son parásitos que tienen la facultad de vivir sin el hospedero, no tienen una dependencia tan grande del hospedero. En este caso tenemos a Naegleria, por ejemplo. A esta se la conoce como la ameba que conocemos, y está viva y es muy conocida por el hecho de que las personas que se afectan raramente sobreviven a la detección de este parásito. Aquí en la imagen podemos observar la presentación de un quiste de Naegleria floweri. En este caso vemos la forma de ameba, y esta tiene tres morfologías. Acá faltaría la forma de biflagelado, que es una forma en presentación de pera del parásito. En el extremo anterior tiene dos flagelos en su cuerpo. Aquí arriba estamos viendo un insecto, que en este caso es el que provoca la sarna. Este microorganismo es muy pequeño y se alimenta de la piel y causa perforaciones en la piel. Es un parásito terrible, ¿sí? Ahora, los ecto y endoparásitos se pueden clasificar por su parasitismo o necesidad del hospedero. Como mencionábamos, hay parásitos que son facultativos. ¿Qué quiere decir esto? Que si tienen la oportunidad de ingresar en un hospedero y parasitarlo, lo hacen. Pero si no tienen esa oportunidad, pueden vivir de manera libre en el medio ambiente. En este caso tenemos dos ejemplos. La de arriba estamos mencionando a la Naegleria floweri, que hace rato mencionamos, en la forma de quiste y biflagelado, y en la forma de ameba. Estos de arriba corresponden a Naegleria, y la parte de abajo, la imagen más grande, corresponde a Cantamoeba. Estos dos parásitos tienen como característica que son parásitos facultativos, que tienen ciclos de vida de manera independiente del ser humano, de manera independiente del hospedero en el que sobreviven. Realmente sobreviven al medio ambiente, pero si tienen la oportunidad de ingresar a un hospedero, lo van a realizar, y de hecho son muy agresivos en el momento que ingresan, porque ven exclusivamente al hospedero como su fuente de alimento y destruyen muchísimos tejidos. Por ejemplo, en el caso de Naegleria floweri, se especializa principalmente en atacar de manera central. En el caso de Cantamoeba, que se muestra aquí, se especializa en atacar el sistema nervioso central
y también inicialmente le encanta comerse a este microorganismo en la córnea, entonces ataca los ojos. Estos son microorganismos o parásitos que viven de manera libre, pero si tienen la oportunidad de parasitar a un hospedero, lo realizan. Otro tipo de parásito es el parásito obligado. Este no puede sobrevivir sin su hospedero. Sin el hospedero, él no puede realizar su ciclo de vida. Dentro de este grupo de ejemplos tenemos el caso del Toxoplasma gondii, que causa toxoplasmosis, y del Plasmodium spp, hablando de las especies. Aquí podemos ver la presentación. De este lado tenemos el Toxoplasma gondii presentando radizoitos, y de este otro lado tenemos la presentación de Plasmodium presentando gametos. Otro tipo de parásito que tenemos es el caso de los parásitos accidentales. Esto se trata cuando un parásito infecta a un hospedero de una especie diferente a la que utiliza para su ciclo de vida. El ejemplo clásico es el caso del Echinococcus granulosus. Su hospedero habitual son los perros y las ovejas. En ellos realiza su ciclo de vida y se convierte, en este caso, en un parásito accidental cuando infecta a un humano. Este parásito es un cestodo y realiza su ciclo, como ya mencioné, en los perros y las ovejas. En el caso de los perros, este parásito vive en el intestino y puede vivir en otros sitios, pero generalmente es intestino. Y en el caso de las ovejas, se forman quistes de este parásito en el peritoneo, en la cavidad peritoneal, en donde este parásito vive. Cuando un perro come las entrañas de una oveja, se infecta de este parásito. Regularmente la oveja se infecta cuando tiene contacto con las heces del perro. El humano no tiene nada que ver con el ciclo de vida. Y cuando el humano llega a tener el contacto con las heces del perro, se contamina desde estas heces del perro, literalmente porque consume un alimento que está contaminado con esa materia fecal del perro, que tiene justamente Echinococcus. Se puede infectar. Aquí en la imagen se está viendo, por ejemplo, los quistes idiatídicos, que son característicos de la infección del hospedero intermedio de este parásito. En la imagen de mayor tamaño se está observando lo que es la tenia del Echinococcus granulosus. También están viendo el cuerpo completo del cestodo. Esta parte sería el escólex, esta parte es el cuello, y aquí está viendo justamente un sector de la proglótida inmaduro y un proglótido grávido. El proglótido grávido, vamos a encontrar una gran cantidad de huevecillos. Estos puntos que se observan aquí son los huevecillos correspondientes a este parásito. Entonces, un parásito accidental es el que no forma parte del ciclo de vida. En el caso del parásito errático o aberrante, es un parásito que infecta a un hospedero en donde no se puede desarrollar o sobrevivir, algo que ocurre muy comúnmente con nuestros parásitos erráticos, y de ahí viene su nombre. Ese nombre común. Tienen un tropismo por ciertos tejidos, literalmente buscan ciertos tejidos para poder desarrollar. Cuando infectan un hospedero que no tiene nada que ver absolutamente con su ciclo de vida, un hospedero que no es el indicado para su ciclo de vida, entonces este parásito tiende a movilizarse por los tejidos del hospedero, y cuando realiza esta movilización y termina haciendo mucho daño, termina rompiendo tejidos y generando lesiones inflamatorias muy importantes por todos los sitios donde se mueve. En esta imagen estamos viendo dos ejemplos de parásitos erráticos que infectan al ser humano. En la imagen que estamos señalando estamos viendo una persona infectada con el Toxocara candis. Este microorganismo Toxocara es un nematodo que es principalmente común en perros y gatos. Este posee como hospedero habitual al perro o al gato. Y los seres humanos nos infectamos accidentalmente cuando tenemos contacto con las heces de estos animales, perros o gatos. Este parásito, cuando ingresa al ser humano, como se percata que no es el hospedero habitual, tiende a movilizarse y se moviliza por todo el cuerpo humano, intentando encontrar su sitio adecuado para poder cambiar o poder madurar o poder desarrollarse más adelante. Pero como no es su hospedero habitual, en este caso el ser humano, el parásito nunca deja de moverse hasta que muere. Muere dentro del hospedero. En este caso es muy común que el Toxocara se vaya directamente a los ojos, aunque puede también ir a parar al cerebro en diferentes lugares en realidad. Otro ejemplo importante es en esta otra imagen, que corresponden a estos parásitos que se llaman Anatostoma spinigerum, que es justamente un parásito que puede afectar a gatos y también a zorros.
zorrillos. Este parásito, nosotros a veces tenemos contacto con él a través de alimentos contaminados. Y este parásito, cuando ingresa a nuestro intestino, perfora la pared intestinal y se empieza a movilizar. Este parásito tiene la característica de que va generando túneles por todo el sitio en donde se mueve. Muchas veces se mueve en los órganos internos, pero también a veces se mueve de manera muy superficial en la piel. De hecho, hay casos reportados en donde ha roto la piel y ha salido. Bien, con esto surge la necesidad de conceptualizar lo que se conoce como hospedero. Hospedero es definido como un organismo el cual alberga al parásito y le provee de alimento y resguardo. Por lo general, el hospedero es de mayor tamaño que el parásito, pero tenemos que tener en cuenta que esto no es regla. Por ejemplo, cuando afectan al ser humano, si comparamos el ser humano en tamaño, por ejemplo, en longitud con una tenia, veremos que las tenias miden metros. Hay algunos que pueden llegar a medir de 15, 18 o más metros, ¿sí? En el caso del Diphyllobothrum latum, la tenia puede llegar a medir hasta 17 metros cuando afecta al ser humano. Esa es una longitud enorme comparada a la del ser humano. Y sin embargo, viven en nuestro intestino, pueden vivir en nuestro intestino. Entonces aquí se rompe un poco esta regla de relación de tamaño. Muchas veces el parásito tiende a ser más grande, por lo menos en estos ejemplos que hemos mostrado. Bien, entonces aquí tenemos que definir ahora qué es un hospedero. Un hospedero definitivo es aquel en el cual se desarrolla el parásito y además lleva a cabo una reproducción sexual. Ojo, en el hospedero definitivo lo más común es que el parásito pueda tener un desarrollo sexual y pueda llevar a cabo su reproducción sexual y su desarrollo sexual. Dentro del hospedero definitivo, ¿qué ejemplos tenemos aquí? En el caso del Plasmodium, tenemos de que cuando entra en el ser humano puede formar gametos, y tenemos que en el ser humano estos gametos no se unen para formar un cigoto, sino que únicamente hasta que un mosquito pica al ser humano y la sangre que succiona el mosquito se lleva a estos gametos, estos cuando están dentro del mosquito pueden formar un microgametocito y macrogametocito. Entonces el mosquito es el que succiona los gametos y el desarrollo realmente ocurre dentro del mosquito. Entonces tenemos que el hospedero definitivo en este caso es el mosquito. En el caso del Onchocerca bulbulus, tenemos que una enfermedad la cual está dada por microfilarias. Aquí en la imagen se puede mostrar la filaria, y cuando una persona se infecta es porque es picada por un simúlido. Estos bichitos, por decir así, nos pican, literalmente con su saliva ingresan este parásito del tipo Onchocerca bulbulus y hacen con que ingresen a los ganglios linfáticos. Este parásito, en este caso el simúlido, no es justamente el hospedero definitivo, sino que el hospedero definitivo es el humano. ¿Cómo sabemos que el hospedero definitivo es el ser humano? Bueno, en el caso del ser humano, cuando está infectado con el Onchocerca bulbulus, se pueden encontrar unas formas de unas tumoraciones. Comúnmente se dan en la cabeza y en los hombros, en los brazos y en la mitad de la espalda, por ejemplo, a la altura del omóplato. En este caso, estas tumoraciones corresponden a lo que se llaman oncosarcomas. Los oncosarcomas literalmente son regiones de tejido fibroso que genera el parásito y obliga al cuerpo que genere este tipo de tejido para que pueda sobrevivir. Y si bien cuando ingresa al ser humano ingresa en forma de microfilaria o ingresa en forma de un pequeño parásito, en estos sarcomas, en estas tumoraciones hay parásitos hembras del Onchocerca bulbulus que miden hasta 50 centímetros de longitud. Aquí en el ser humano es donde se reproducen de manera sexual, el Onchocerca bulbulus. Otro tipo de hospedero es el caso del hospedero intermedio. Estos hospederos intermedios son hospederos necesarios para que el parásito puedan evolucionar, cambiar su morfología dentro de este hospedero intermedio, pero no les permite tener una producción sexual. Los hospederos intermedios, lo más común es que en ellos no ocurra una reproducción sexual. La reproducción sexual casi siempre está ligada al hospedero definitivo. El hospedero intermedio puede tener una reproducción, pero reproducción asexual.
o de fisión binaria, o algún tipo de reproducción sexual diferente a la binaria, pero no es sexual. Existen parásitos que tienen más de un hospedero intermedio, que requieren más de un hospedero intermedio. En la tabla estamos viendo, por ejemplo, parásitos que utilizan al ser humano como hospedero intermedio. Por ejemplo, el Plasmodium, ya habíamos dicho que utilizaba al mosquito como hospedero definitivo y al hombre, al ser humano, como hospedero intermedio. En el caso de Babesia, tenemos que es un organismo muy parecido, que también vive en la sangre y tiene como hospedero definitivo a las garrapatas y el hospedero intermedio es el ser humano. En el caso del Toxoplasma gondii, el hospedero definitivo son los gatos y el hospedero intermedio es el hombre, el ser humano. Y muy importante, muchas veces esto lo tenemos que considerar. Si hay un hospedero intermedio, significa que siempre un hospedero definitivo. Ahora vamos a ver el hospedero paraténico. Este es un hospedero diferente. El hospedero paraténico es un hospedero temporal y que sirve de refugio y vehículo para el parásito para que éste pueda llegar a otro hospedero, principalmente el hospedero definitivo. Realmente este hospedero paraténico es utilizado por el parásito para poder llegar al hospedero definitivo. Cuando este parásito está dentro del hospedero paraténico, no cambia su fase, no cambia su morfología, se mantiene con la morfología en la cual llegó a ese hospedero paraténico y tampoco se reproduce. Es sumamente importante, los hospederos paraténicos no son imprescindibles, pueden estar o no en el ciclo de vida del parásito, se pueden encontrar ahí o no se pueden encontrar. ¿Qué es lo que hace la diferencia entonces de que esté o no el hospedero paraténico en el ciclo de vida de estos parásitos? Bueno, el hospedero paraténico hace que se eleven las posibilidades del parásito de que llegue al huésped definitivo. Por ejemplo, en la imagen se observa el ciclo de vida de una tenia. Es, por ejemplo, el caso del Diphyllobotrium latum. Esta tenia, que vamos a encontrar principalmente infectando peces, ¿qué es lo que ocurre aquí? En su ciclo de vida del Diphyllobotrium latum hay un huésped paraténico, un hospedero paraténico, que es este pez que se observa aquí. Este pez no tiene ninguna diferencia con este otro. De hecho, tal vez sea de la misma especie. La única diferencia es el tamaño. Y ahora se explica el porqué. Cuando el Diphyllobotrium latum llega a este pez pequeño, cambia su morfología en este pez pequeño. Cambia de ser un prosarcoide a ser un plerosarcoide. Cambia su morfología y se mantiene de esta morfología en este pez pequeño. ¿Qué ocurre? Que este pez pequeño es el único paso que le falta al parásito para poder realizar su ciclo de vida, es que este pez pequeño sea comido por el huésped definitivo, en este caso el ser humano, o algunos otros animales que están aquí demostrados, por ejemplo el caso del perro, la foca. En este caso estamos hablando de un ser humano. El único paso que le falta entonces al parásito para completar su ciclo de vida es que le coma al ser humano. Solo que hay un detalle, muchas veces estos peces son tan pequeños que el ser humano no los come y no los consume porque son peces demasiado pequeños. Entonces no se tiene en cuenta como una fuente de alimento porque es demasiado pequeño, es escaso. Entonces, ¿qué sucede? Este pez es comido por otro pez mayor, que este que se está mostrando aquí. Este huésped o este hospedero paraténico, cuando se come este pez más pequeño, entonces se come la larva del Diphyllobotrium latum en su forma de plerosarcoide. O sea que la fase que estaba aquí, la morfología que tenía este parásito dentro de este pez pequeño, se mantiene cuando el pez grande se lo come al pez chico. O sea que el plerosarcoide de este parásito pasa de este pez a este más grande y no cambia su morfología, se sigue manteniendo. La última morfología que tuvo en el pez pequeño es la que sigue manteniendo en el pez mayor. Pero ¿qué sucede? El humano sí considera al pez de mayor tamaño como una fuente de alimento. Entonces, como lo considera una fuente de alimento, es más probable que el ser humano se coma a este pez más grande que el pez más pequeño. Entonces, el hospedero paraténico, en este caso, lo que hizo fue aumentar las posibilidades del parásito para poder completar su ciclo de vida. Y de ahí la importancia de este parásito, o sea, de este hospedero paraténico. No sirve para que el parásito cambie su morfología, tampoco sirve para que pueda reproducir, porque no se puede reproducir dentro de este hospedero, pero sí aumenta las posibilidades de que el parásito complete su ciclo de vida, o sea, de que este hospedero paraténico
lo tenga en un periodo de tiempo hasta que pueda completar su ciclo. Entonces esta sería la ventaja. Otro tipo de hospedero es el hospedero reservorio, que generalmente es un animal diferente al ser humano, en el cual mantiene de manera continua la presencia del parásito y se da mucho en zonas endémicas. Este hospedero infecta a seres humanos u otros hospederos susceptibles y tiene una característica sumamente importante, que es que este hospedero sufre poco daño por la infección del parásito. Aquí en la imagen tenemos un ejemplo. Volvemos a ver con el Echinococcus granulosus. Habíamos comentado que el Echinococcus granulosus tiene dos reservorios. Uno es definitivo, que en este caso también es el reservorio, es el perro, y un hospedero intermedio, que en este caso son las ovejas, las cabras. ¿Qué ocurre? Los perros en sí son los que mantienen en el medio ambiente la población de Echinococcus granulosus. Sucede que cuando el perro se infecta con este parásito, con el Echinococcus granulosus, puede tener miles y miles de tenias en su intestino y no presentar ningún síntoma de infección. Si no presenta ningún síntoma, que está parasitado. Entonces el perro se comporta normal, aun cuando está totalmente infectado por el parásito. Entonces, este parásito es mantenido por el perro en el ambiente. Al final de cuentas, el perro no muere por la infección por el parásito. Se mantiene en cierta armonía con este reservorio y hace que dure mucho tiempo de vida el perro para que pueda distribuirse, diseminarse y mantener la infección en otros perros. Entonces, volviendo al tema del hospedero, ¿qué es un hospedero accidental? Es un hospedero en el cual no se encuentra de manera común el parásito. Además, no forma parte de su ciclo de vida. Y tenemos en este caso el ejemplo del ser humano infectado por el Echinococcus granulosus. En este caso, lo que ocurre con el parásito es que se queda en una fase de crecimiento. Ahí se queda, ya no sigue evolucionando. Algo muy común que también ocurre en los pueblos occidentales es que el parásito se quede ahí y muchas veces muere. Un ejemplo que tenemos aquí, de vuelta, como mencionamos, el caso del Echinococcus granulosus, que es cuando el ser humano tiene contacto con las heces del perro y consume los huevecillos llenos con el Echinococcus granulosus. En este caso, al ingresar este parásito al intestino, se escapa y del intestino puede alojarse en pulmones, riñones y en vasos. También se puede alojar en el cerebro, pero no es tan común. Este microorganismo, este parásito, se aloja en cualquiera de estos sitios y lo que hace es que empieza a formar lo que se llama quiste hidatídico. Estas son las imágenes que se están presentando. ¿Qué ocurre con este quiste hidatídico? Únicamente lo que ocurre es que el parásito empieza literalmente a aumentar de tamaño, pero ya no evoluciona en su morfología. Cuando un parásito está dentro de un hospedero occidental, ya no evoluciona, sino que muchas veces hasta se muere dentro del mismo hospedero occidental. En el caso en el que forme estos quistes hidatídicos, hay un problema bastante grave. Sucede que muchas veces estos quistes hidatídicos empiezan a interferir con los procesos que están realizando los órganos donde se encuentran. Entonces, como decíamos, pueden quedar en los riñones, en el vaso, en los pulmones. Y ahí lo que sucede es que empieza a crecer el quiste y empieza a ejercer una presión mecánica sobre el órgano y empieza a afectar lo que sería la actividad que realiza este órgano. Entonces el paciente empieza a sentirse mal y se detecta a través de una tomografía que ahí tienes un parásito. Aquí, por ejemplo, se ve en la imagen una tomografía y sobre un corte que se muestra en la imagen a nivel del abdomen del paciente, y se encontró que en los riñones tenía unas tumoraciones. Obviamente, cuando operaron a este paciente, se encontraron con que eran quistes hidatídicos los que se encontraban allí. Es interesante para que lo puedan tener en cuenta y muchas veces deben ser eliminados para evitar de que estos quistes se rompan. Si estos llegan a romperse dentro del paciente, le provoca un shock anafiláctico. Resulta que el líquido que hay dentro de este quiste
Está lleno de proteínas que causan una reacción alérgica muy potente en el paciente y esto lo puede matar. De hecho, muchas veces los pacientes se dan cuenta que tienen un quiste hidatídico no porque vayan al médico pensando en que han ingerido algún alimento contaminado, sino que porque de alguna manera sufren un golpe, una caída, que provocó que algunos quistes se rompieran y presentaron un shock anafiláctico. Hasta aquí tenemos los tipos de hospederos. Bien, ahora nos queda zoonosis. La palabra zoonosis fue acuñada por Rudolf Virchow en 1880 y se refiere a enfermedades que se comparten entre humanos y animales en la naturaleza. Posteriormente, ya para el 59, la OMS la definió como aquellas enfermedades e infecciones las cuales son naturalmente transmitidas entre animales vertebrados y humanos. Para ello, debemos de tener en cuenta, por ejemplo, la clasificación de la zoonosis. La protozoonosis hace referencia a las que son causadas por un protozoario. Por ejemplo, toxoplasmosis por el Toxoplasma gondii, donde estuvimos viendo la relación con los gatos, leishmaniasis, que guarda relación justamente con ratas y perros, el caso de la balantidiasis, que está relacionada con los cerdos, y el caso de la criptosporidiosis, que está relacionada con las vacas. Bien, continuando con la clasificación de la zoonosis, tenemos la zoonosis helmíntica, donde hablamos de una zoonosis causada por un helminto, por un gusano. Y tenemos de ejemplo de vuelta la teniasis, en este caso la teniasis cuando hablamos de relación de la Taenia solium con el cerdo, la Taenia saginata con la vaca. También tenemos el caso de la toxocariasis, que relacionamos con los perros, y la hidatidosis con perros y ovejas. Entonces en la zoonosis helmíntica hacemos relación de gusanos, helmintos, ¿sí?, que van a poder pasar al ser humano. Debemos acuñar dos conceptos, antropozoonosis y zoantroponosis. La antropozoonosis hace relación a las infecciones transmitidas en los seres humanos por animales vertebrados, por ejemplo, la brucelosis, que es transmitida por cabras y ovejas al humano, y en el caso de la zoantroponosis, estamos hablando de la zoonosis transmitida a los animales por el ser humano, por ejemplo, la yardiasis o la tuberculosis humana, que se transmite en este caso al ganado. En la relación parásito-hospedero tenemos que estas relaciones que estudia la parasitología son relaciones del tipo simbióticas. ¿Qué quiere decir esto? Que la relación donde dos organismos viven en una asociación estrecha y uno de ellos vive dentro o encima del otro, a eso hace referencia a la relación simbiótica. Normalmente estas relaciones se dan entre diferentes especies, como vemos acá en el ejemplo, el caso del parásito que está afectando al gato. Ahora vamos a ver la clasificación con referencia a la relación del parásito hospedero. Y el primero que tenemos es el caso del mutualismo. El mutualismo es una relación en donde ambos organismos se benefician de la interacción. Hay un beneficio mutuo entre los dos participantes de esta relación, tanto para el parásito como para el hospedero. Es una relación muy estrecha y puede ser fisiológica o sencillamente mecánica. Si la relación es del tipo fisiológica, se va a llamar a los que componen este tipo de relación simbiontes. Y un fiel ejemplo sería el caso de la flora intestinal. Por ejemplo, las bacterias y los diferentes microorganismos que viven en el intestino están tan especializados para vivir en este sitio que si no están dentro mueren. De hecho, la gran mayoría de los microorganismos que viven en nuestros intestinos son tan especializados que no pudieron crecer dentro de la placa de Petri. Entonces la conocemos solo porque se había realizado algún modo ADN de un grupo de esas bacterias. Entonces la relación es tan estrecha que su relación es literalmente fisiológica. Intercambian nutrientes con nosotros y si no están dentro de nosotros no pueden sobrevivir. Otro importante es cuando la relación no es fisiológica, sino que es mecánica. Un ejemplo de mutualismo que tenemos aquí, estamos viendo una morena que es una especie de pez y vemos encima de él
otra especie de crustáceo. Esta sería una relación de mutualismo. Lo que ocurre es que la morena se acercan donde están estos crustáceos para que limpien la superficie de su cuerpo. Entonces el crustáceo lo que hace es eliminar los parásitos que están en la piel de la morena. Aquí los dos se benefician. La morena se beneficia al eliminar los parásitos y el crustáceo se beneficia al alimentarse de esos parásitos. No hay una relación fisiológica entre ellos en esta relación mutualismo. Si al menos hablamos de beneficio, no se hacen daño, pero no dependen uno de otro. Cada uno puede conseguir su alimento de otra manera de satisfacer sus necesidades. En el caso de los simbiontes, esto no ocurre de esta manera, se requiere que de los dos. Entonces, una relación de mutualismo es cuando ambos participantes se benefician. Y bueno, dependiendo del grado de necesidad entre uno y el otro, van a ser simbiontes o pueden ser mutualistas. Nada más. Otra clasificación es del comensalismo. En el caso de esta relación, solo uno de los participantes de la versión se beneficia y el otro no. Pero tampoco se puede causar ningún daño al otro miembro de la relación o se le perjudica. Un ejemplo que tenemos aquí a la derecha, en donde podemos ver un pepino de mar, esto que tenemos aquí, y un pez. En este caso, lo que hace el pez inicialmente es ingresar en el cuerpo del pepino del mar y vive dentro de los pulmones del pepino del mar. ¿Qué ocurre con este pez? Bueno, resulta que este pez utiliza como caza al pepino de mar y lo que le permite a este pez es evadir a los depredadores. Aparte, el mismo pepino de mar se moviliza, entonces esto permite que el pez no gaste energía porque así mismo el pepino de mar se moviliza y lo lleva a otros diferentes sitios y se mueve. Y entonces aquí el único que se beneficia de esta relación es el pez. Es una relación del tipo comensal. ¿Por qué? Porque el mismo pez el que se beneficia y el pepino de mar no se beneficia de que viva dentro de él este pez. Ahora, en el caso de la Entamoeba coli, tiene una relación de comensalismo con el ser humano. La Entamoeba coli es una ameba que vive en nuestro intestino y se alimenta de nuestras bacterias, se alimenta de las bacterias de nuestro sistema. ¿Qué ventaja tiene en este caso el ser humano? Ninguna. No tiene ningún beneficio de poseer a esta Entamoeba coli dentro, al menos que no se conozca hasta ahora. Si está ahí, no pasa nada, si no está ahí, tampoco. Entonces no existe un beneficio. No nos perjudica, pero para la Entamoeba coli es sumamente importante estar dentro del ser humano y tener esa flora microbiana, la microbiota, que esté disponible como fuente de alimento para este parásito. Otro sería el caso del parasitismo. Aquí vamos a ver que uno de los participantes de esta relación se beneficia y otro participante de la relación se perjudica de esta relación. En este caso, normalmente el parásito es el que se beneficia y el hospedero es el que se le hace daño en esta relación de parasitismo. En este caso, el parásito no puede vivir sin el hospedero y eso es algo muy importante que debemos recordar. En cada grado es diferente para cada parásito. Es importante que reconozcamos que hay parásitos que son más eficientes y otros parásitos que son menos eficientes en esta relación con el hospedero. No por el hecho de que esta relación sea parasitismo significa que se tenga que dañar al hospedero de una manera irreversible. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, un parásito que es eficiente lo que va a hacer es que va a ir causando daño en su hospedero, pero en un grado muy bajo. Va a ir causando daño lentamente, lo suficientemente lento como para no matar al hospedero y permitir que el parásito se pueda reproducir y pueda transmitir a otros hospederos. En cambio, si es un hospedero poco eficiente, sucede que el parásito es malo. ¿Por qué? Porque va a generar mucho daño y va a matar al hospedero. ¿Y qué va a ocurrir? Este hospedero a veces lo que sucede es que mata tan rápido al hospedero que no les da tiempo de reproducirse ni de transmitirse a otros hospederos. Por eso es que tenemos que tener en cuenta que el grado de daño es diferente para cada parásito. En sí, el parasitismo, como mencionamos, es este tipo de relación donde el parásito se beneficia y el hospedero se ve dañado por esta relación. Otro tipo de relación parásito-hospedero, que son más mecánicas, donde tenemos la foresis. En este caso es una relación simbiótica del tipo temporal, en donde el parásito utiliza al hospedero como vehículo de transporte. Es una relación mecánica. En este caso solamente el parásito utiliza al hospedero por un momento para que le permita llegar al hospedero definitivo. Esta relación
es tan esporádica y superficial que el parásito no sufre ningún cambio morfológico cuando está encima del hospedero, en el caso de la foresis, y tampoco se alimenta del hospedero. No se alimenta, no cambia de forma ni se reproduce cuando está encima de este hospedero. Un ejemplo que tenemos es el caso del escarabajo, que está transportando en su cuerpo pulgones. Este tipo de escarabajo se moviliza de un lado a otro, de una planta a otra, y cada vez que llega a una planta nueva, los pulgones se suben encima de él para ir a infectar una planta. Cuando este escarabajo llega a otra planta diferente, se bajan los pulgones para poder infectar a la planta nueva. Otro ejemplo es el caso de las cucarachas. Muchas veces, por ejemplo, en los lugares donde la gente hace sus necesidades en un lugar, en el suelo, en el medio ambiente, lo que ocurre es que muchas veces las cucarachas se alimentan de las heces humanas, y cuando caminan por encima de las heces humanas, el excremento humano en sus patitas llevan las bacterias y se llevan amebas, por ejemplo. Y esto es muy conocido, por ejemplo, en el caso de las cucarachas, que pueden llevarse en sus patas quistes de la entamoeba histolítica, por ejemplo, y cuando esta cucaracha llega a ingresar en algún lugar y pasa por encima de los alimentos, nosotros podemos consumirlo y podemos infectarnos, porque esta cucaracha con sus patas dejan al parásito, como por ejemplo la entamoeba histolítica, encima de los alimentos que nosotros vamos a consumir. Algo sumamente importante es la especificidad del hospedero. El hospedero se puede clasificar como fuerte, variable o diferente. Cuando hablamos de una especificidad fuerte, estamos hablando de que el parásito infecta solo una especie determinada, solo un tipo de animal. Por ejemplo, en el caso de la Taenia saginata, solo infecta a los humanos como único hospedero definitivo en el cual se puede reproducir es el humano. La Taenia saginata puede infectar a las vacas, sí, pero únicamente en los seres humanos se puede reproducir. Entonces su especificidad de hospedero es muy fuerte, porque si no es el humano no se puede reproducir. Ahora, en el caso de la especificidad del hospedero variable, tenemos que, por ejemplo, el caso del Cryptosporidium puede infectar cualquier tipo de ser vivo, entonces se le considera una especie variable. Realmente hay muchísimos hospederos que el parásito puede infectar, o sea que no tiene preferencia, sino que puede infectar a cualquiera que esté cerca. En el caso del Cryptosporidium puede infectar vacas, cabras, serpientes, roedores, pájaros, a los seres humanos mismos. En el caso de la especificidad del hospedero, el tipo diferente, en este caso depende de la situación. Aquí el ejemplo es el caso del Toxoplasma gondii, donde su hospedero definitivo es en el que se puede reproducir únicamente sería el gato, pero puede procesar de forma sexual, se puede reproducir en cualquier otro animal de sangre caliente que se puede infectar con este parásito, desde ratones, pájaros, ovejas, cerdos, perros, cualquier otro animal que pueda enfrentarse a este parásito, y donde se puede reproducir el parásito en forma sexual dentro de él. Entonces puede tener diferentes hospederos, pero en el caso del gato sería su reproducción sexual. Bien, con respecto a los ciclos de vida de los parásitos es sencillo, pueden ser del tipo directo o del tipo indirecto. La diferencia entre uno y otro es que los ciclos de vida directo son ciclos de vida donde solo se requiere al hospedero definitivo. El ciclo de vida directo requiere, por tanto, un hospedero definitivo, en donde el ejemplo más utilizado es el caso de la entamoeba histolítica, que requiere únicamente al ser humano para completar su ciclo de vida. Solo requiere a el ser humano para poder completar su ciclo y poder reproducirse. En el caso de los ciclos de vida indirecto, estamos hablando de los parásitos que requieren dos o más hospederos. Cuando hablamos de este tipo de ciclo de vida indirecto, siempre va a haber un huésped definitivo o un hospedero definitivo y un hospedero intermedio o muchos hospederos intermedios. En el ciclo de vida indirecto siempre hay hospederos definitivos o un hospedero o muchos hospederos intermedios. El ejemplo que tenemos aquí en la imagen es el caso de la malaria, que se da por una infección por Plasmodium. En el caso, el ciclo de vida, para que se pueda completar para este parásito, requiere del mosquito hembra, Anopheles, y también puede requerir al ser humano. En este caso son dos hospederos para el ciclo de vida de la malaria.
El hospedero definitivo va a ser el mosquito y el hospedero intermedio va a ser el ser humano. Esta es una forma que se puede encontrar en los libros, pero hay otra forma más sencilla en donde se puede mencionar a los ciclos de vida de los parásitos. En esta presentación de ciclo de vida se habla de monoxenos y heteroxenos. Hablando del ciclo de vida directo, estamos hablando de parásitos que son monoxenos o parásitos que solo requieren de un hospedero, y los monoxenos solo requieren un hospedero. Estamos hablando de heteroxeno, de microorganismos parásitos que necesitan de 2 o más hospederos. Y siempre dentro de esos diferentes hospederos tendremos el hospedero definitivo. Y dependiendo del número va a ser el nombre que reciban. Por ejemplo, si se requiere nada más de 2 hospederos definitivos y el intermedio, se va a llamar diheteroxeno. Pero por ejemplo, si fuesen 3 hospederos, se va a llamar triheteroxeno. Entonces vamos a tener el hospedero definitivo y varios hospederos intermedios. Como aquí son 3, un hospedero definitivo y 2 hospederos intermedios, primero y segundo. Este es un parásito de ciclo de vida triheteroxeno, porque tiene 3 hospederos definitivos y 2 intermedios. Ahora vamos a ver las fuentes de infección. Podemos tener como fuentes de infección al suelo y agua contaminados, en donde la tierra contaminada puede estar dada con huevecillos de parásitos, como por ejemplo el caso de Ascaris lumbricoides o Trichuris trichura, o tierra contaminada con larvas de parásitos. En este caso entran de ejemplo Strongyloides stercoralis, Nectátoras americanos, Ancylostoma duodenales, o larvas en agua que pueden penetrar la piel, como en el caso de las cercarias de Schistosoma, o también de parásitos de vida libre en agua que ingresan por la mucosa nasal. Otra presentación sería el caso de alimentos contaminados, donde el consumo de carne de animales infectados por parásitos, por ejemplo carne de cerdo contaminada con Taenia solium, carne de res contaminada con Taenia saginata, en casos raros comer carne de animales salvajes contaminada con Trichinella spiralis, el consumo de vegetales contaminados con parásitos, por ejemplo cilantro contaminado con Cyclospora cayetanensis, berros contaminados con Fasciola hepática, hortalizas contaminadas con Entamoeba histolítica. ¿Y por qué se da esto? Porque justamente muchas veces se utiliza componentes que tienen materia fecal o de aguas hervidas como fuentes de nitrógeno fertilizantes para estas plantas. Otras fuentes de infección son los vectores. En patología principalmente los vectores son artrópodos, en la gran mayoría. Y los artrópodos, los insectos, van a transmitir la infección de un humano a otro o de un animal a un humano. Entonces, estos vectores pueden ser de 2 tipos, vector mecánico o vector biológico. Cuando estamos hablando del vector mecánico, nos estamos refiriendo al tipo de foresis que ya vimos. En este caso, el vector mecánico es un hospedero temporal, como ya lo habíamos mencionado. Sirve de vehículo para que se pueda movilizar el parásito, pero no es esencial en el ciclo de vida del parásito. Y tampoco cambia de fase ese parásito cuando está en ese vector mecánico. Y tampoco se reproduce dentro del vector mecánico. Lo que le permite es movilizarse de un lugar a otro. Podemos tener de ejemplo las cucarachas, cuando pasan por encima de excrementos que están contaminados. Por ejemplo, por sus patitas pueden llevar los quistes y de esto pasar a través de los alimentos. Y pueden dejar ahí los quistes, como vimos en el caso de Entamoeba histolítica. Y nosotros consumimos ese alimento contaminado y ahí obtenemos el parásito. Otro ejemplo importante es el caso de las moscas. Las moscas también son vectores mecánicos. Las moscas se pueden posar sobre la mesa, sobre las heces, y luego de posarse sobre los excrementos llevan también los quistes o parásitos, y luego estas moscas se pueden posar en nuestras manos o en los alimentos y allí nos contaminamos y que podemos introducir en nuestro cuerpo. En el caso del vector biológico es importante mencionar que tiene la función de transmitir al parásito, pero además es esencial en el ciclo de vida del parásito. A diferencia del vector mecánico, que es solamente temporal y que no hay ningún desarrollo en él, en el vector biológico sí hay un desarrollo del parásito, sí hay cambio de fases del parásito dentro de este vector, de este insecto, y se puede reproducir dentro de él. Entonces el vector biológico sí es esencial. Es importante mencionar que los vectores sirven para transmitir las infecciones de un humano a otro o de un animal. Pasar ese vector o de una infección de un animal a un humano
tenemos que saber que en este caso se presenta un periodo de incubación extrínseco, que es un término importante de manejar, pues este factor de incubación extrínseco es el tiempo necesario que le toma al parásito alcanzar una población, primero reproducirse y madurar dentro del vector y alcanzar una población de parásitos suficiente para poder pasar del vector biológico hacia su nuevo hospedero. En las imágenes podemos ver el caso de los triatóminos que tenemos aquí, que son insectos, que se les llama también chinches. Estas se alimentan de sangre. Estas chinches transmiten una infección cuando se parasitan, como por ejemplo con Trypanosoma cruzi, que es el parásito que provoca la enfermedad del mal de Chagas. Cuando este insecto se alimenta de un animal que está infectado, entonces él se infecta con Trypanosoma cruzi. Este parásito puede llegar a su intestino y va a tomarle un tiempo para pasar por varias fases de evolución antes de llegar a la fase que sea infectiva para el ser humano. Después de que llegue a esa fase, también tiene que aumentar el número en esa fase infectiva, ya que tiene que tener gran cantidad de parásitos para poder ser infeccioso. Bueno, todo el tiempo que tomó el parásito dentro del vector biológico en alcanzar la fase efectiva y posteriormente alcanzar el número de parásitos necesarios para infectar, pero que no fue el proceso en el periodo del hospedero definitivo, todo ese tiempo de incubación es lo que se denomina periodo de incubación extrínseco. Y eso es esencial para que se cumpla para todos los parásitos, que se cumpla ese periodo de incubación extrínseco. Para cada parásito va a ser diferente. Antes de cumplir este tiempo del periodo de incubación extrínseco, estos no son efectivos. No importa si estén infectados por este parásito. El parásito tiene que alcanzar su fase evolutiva correcta en el insecto. O sea que tiene que cumplir con este periodo de incubación extrínseco para poder pasar del vector, de esta chinche, hacia el ser humano, hacia otro hospedero definitivo. Dentro de estos vectores biológicos vamos a tener vectores biológicos comunes. En el caso del ser humano, los vectores biológicos comunes son los animales domésticos. El perro, el gato, principalmente para las zonas urbanas es muy común que la persona tenga, por ejemplo, estos tipos de mascotas, perros, gatos. También tenemos que en zonas rurales tenemos cerdos, vacas. Ahí estos animales también, como por ejemplo cabras, también son vectores biológicos. Vectores biológicos comunes, salvajes. Entre ellos se encuentra el jabalí, lo que es de costumbre, por ejemplo, que consuman jabalí, el oso, el venado, peces de agua dulce, que es muy común. Muchos de estos muchas veces son alimentos, cangrejos, por ejemplo, ¿verdad? La zarigüeya no es un alimento, son animales que causan infecciones. Es común que las personas maten la zarigüeya, por ejemplo, y después se deshacen del cuerpo, que después de tener contacto con la sangre animal, está en contacto con los fluidos de este animal. Puede ser que también la persona se contagie, puede ser un vector biológico, a pesar de que ahora se la considera mucho como un benefactor dentro del ciclo de eliminación de alimañas, pero de parásitos es otra la postura. La zarigüeya es un hospedero definitivo, por ejemplo el Trypanosoma cruzi que estuvimos mencionando. Son hospederos definitivos. Ahora vamos a hablar de los modos de infección. En el caso de los modos de infección, el más común va a ser el de la transmisión oral o de transmisión fecal oral. Lo más común en este caso es de transmisión de este tipo es de consumir alimentos que estén contaminados, ya sea agua o alimentos que estén contaminados, o cuando el personal literalmente consume tierra, que es muy común. No se lavan las manos, estuvo tocando la tierra, o a través de fomites. Esta es la forma más común de infectarte. Aquí en la imagen se puede ver una persona que está consumiendo agua contaminada con heces humanas, y bueno, en estas aguas podemos encontrar amebas, por ejemplo. Ahora, la transmisión por la piel, que también es común, se da principalmente cuando el parásito penetra la piel o penetra membranas mucosas. En este caso, un ejemplo clásico es el caso del Necator americano, también el caso del Strongyloides estercoralis. Estos son parásitos que, como comentaba, se da en donde hay tierra húmeda con sombra y hace calor, por ejemplo.
y en estos lugares donde se practica el fecalismo, o sea, las personas literalmente consumen alimentos que están contaminados por causa del medio ambiente en el que viven. Y se puede transmitir también cuando la persona pasa por ese lugar descalza. De hecho, se está viendo aquí una persona, el pie de una persona que pasó por un sitio en donde había, por ejemplo, el Necator americano. Este parásito entra por los pliegues del pie, regularmente es donde se exponen estos sitios, los pliegues de los dedos, por aquí ingresa. Este sitio está expuesto a estas lesiones que son causadas por el parásito. Aquí son los sitios en donde el parásito, cuando llega, por ejemplo, a algún vaso sanguíneo, se mueve por el portal sanguíneo. Ahora bien, la transmisión por vector. En cuanto a los modos de infección, tenemos la transmisión que se puede dar por vectores o de forma directa. En cuanto a los vectores, tenemos vectores mecánicos y vectores biológicos. Aquí hay muchas formas específicas que son transmitidas, por ejemplo, por mordida o por piquete de los insectos, o muchas veces es por las heces del vector. Por ejemplo, el caso de los simólidos, que cuando pican con su saliva introducen el parásito. En el caso de los mosquitos anófeles, que nos pueden infectar con la malaria, que es también una transmisión por vector. En el caso del Trypanosoma cruzi, el vector, en este caso el tretomino, cuando se alimenta de nosotros, literalmente defeca nuestra piel, y estas heces del vector contienen al parásito, que por efecto de esa picadura la persona se rasca y pasa esas heces a la herida que causó el vector. De esta forma el parásito ingresa a nuestra piel. También tenemos la transmisión directa, y esta es cuando la infección parasitaria está emitida por contacto de persona en persona. Una de las más comunes es por contacto sexual. En este caso del ejemplo tenemos a las trichomonas vaginalis. La tricomoniasis es causada justamente por el agente etiológico Trichomonas vaginalis y se transmite por contacto sexual. En el caso, por ejemplo, de las amibas gingivalis, como por ejemplo la Trichomonas tenax, son parásitos que viven en la boca, y la única manera de transmitirlo a otra persona es cuando comparten artículos de uso personal, como por ejemplo cepillo de dientes, o cuando la persona se besa. Cuando las personas se besan, comparten fluidos, y hay una transmisión directa del parásito a través de la saliva. Otro modo de infección sería la de transmisión vertical. Es cuando la transmisión del parásito se da de la madre al hijo. En este caso tenemos dos ejemplos, la malaria y la toxoplasmosis. En este caso podemos ver lo siguiente. La transmisión vertical es cuando una madre está infectada con Plasmodium, que es el parásito que causa la malaria, y resulta que el Plasmodium, a él le encanta irse a vivir a la placenta. La placenta es el que regula la respuesta inmunitaria de la madre y permite que, en este caso, el parásito pueda vivir allí, tratando de evadir al sistema inmune. Entonces, esta regulación que lleva a cabo la placenta para que el bebé se pueda desarrollar es aprovechada por el parásito de la malaria, del Plasmodium, para poder sobrevivir. Entonces, la madre transmite el parásito e infecta al bebé. Otro caso sería la toxoplasmosis, que es una de las infecciones de las peores que puede suceder a una mujer embarazada, porque regularmente cuando, dependiendo del trimestre de embarazo en el cual se infecta a la mamá, guarda relación con los daños que pueden causar al bebé. Generalmente cuando en el primer trimestre se da una infección de Toxoplasma gondii, finalmente puede terminar muriendo el bebé. Y con esto termina el embarazo. ¿Sí? Si en el segundo o tercer trimestre el bebé va a tener diferentes tipos de lesiones. Si en el segundo trimestre lo más común es que el bebé presente hidrocefalia, y también puede presentar ceguera, o sea, que el niño sea ciego, además de de tener una deficiencia mental. Cuando hablamos del tercer trimestre pueden suceder dos cosas: o puede que el niño nazca con problemas de ceguera, o que el niño nazca entre comillas sano, y que cuando sea un poco mayor, ¿verdad?, después de unos años, el niño en él se active la infección de Toxoplasma gondii y entonces quede ciego.
Entonces, esta toxoplasmosis es un parásito que puede transmitir la madre al hijo y que puede terminar teniendo consecuencias muy graves para el hijo. La madre se puede escapar de todos estos daños, ¿verdad?, en su cuerpo, pero el bebé no. En el caso de la transmisión iatrogénica, no es más que la que se da por procedimientos médicos y ocurre cuando la infección se da a través de que la infección parasitaria es permitida por transfusión de sangre o trasplante de órganos, donde es común ver este tipo de infección. Bien, en el caso de Trypanosoma cruzi, en donde este parásito puede tener una fase latente en las personas que están infectadas. Y en esta fase latente lo que ocurre es que el paciente, la persona en este caso, puede durar durante varios años con una concentración de sangre sumamente baja del parásito, que es casi indetectable, y la única manera de detectarlo es a través de procedimientos moleculares. Muchas veces el procedimiento molecular no se realiza, y bueno, esta persona puede donar sangre, pero en esta sangre va a haber una cantidad mínima de parásitos. Muy pequeña, pero van a estar ahí. Es cuando se transfunde esta sangre a otra persona y bueno, se la infecta con Trypanosoma cruzi. Entonces esta persona posiblemente puede desarrollar la infección de Chagas. Ahora, en trasplante de órganos, muchos parásitos pueden quedarse alojados en órganos. En el caso de Trypanosoma cruzi, se puede quedar en el corazón y en el caso de Toxoplasma, en los adultos que tengan Toxoplasma gondii, realmente el sistema inmune provoca que el Toxoplasma gondii se quede en los diferentes órganos, en el cerebro, en ojos, en otros lugares del cuerpo en forma de quistes o pseudoquistes, y de esta manera el paciente no tiene signos ni síntomas de infección. No hay ninguna señal que indique que la persona está enferma, pero si esta persona es donadora de órganos y si ese órgano es tomado y pasado a otro paciente, cuando este órgano se ha transfundido, entonces se puede reactivar la infección porque resulta que el órgano de este paciente tiene clara esa característica de tener pseudoquiste de Toxoplasma gondii. Otro modo de infección es la autoinfección. Y dentro de esta tenemos el siguiente concepto, de que son pocos los parásitos que pueden transmitirse al mismo hospedero por contaminación de las manos. En este caso hablamos de una autoinfección externa, o por peristalsis reversa, que sería una autoinfección interna. El caso del ejemplo de autoinfección externa sería para el Enterobius vermicularis, que es un parásito que vive en nuestro intestino y que puede salir literalmente en la zona perianal a dejar sus huevecillos. Pero recordemos que el Enterobius vermicularis tiene un ciclo de vida muy rápido. Los huevecillos muchas veces eclosionan en la misma región perianal. Entonces cuando eclosionan, estos parásitos se comienzan a mover y al moverse generan comezón en el ano del individuo que está infectado. Entonces el Enterobius vermicularis es muy común que le dé a los niños. Entonces, ¿qué hace el niño delante de esta infección? Le pica la colita, entonces se rasca el ano y obviamente si es un niño pequeño no se va a preocupar por lavarse las manos. Si este niño se alimenta o se toca la boca, este parásito puede ingresar a su cuerpo y vuelve a generar el ciclo de vida. El mismo niño se autoinfecta, pero con el tipo de autoinfección externa. ¿Por qué? Porque tuvo el parásito fuera del cuerpo y volvió a ingresar para poder completar el ciclo. En el caso de la infección interna es diferente. En este caso, la autoinfección interna, el parásito no sale del cuerpo humano. Este es el caso de infección interna, la vamos a encontrar en el caso de Taenia solium y Enterobius vermicularis. Estos parásitos sucede muchas veces que el parásito no alcanza a salir del cuerpo cuando ya está en estado de madurez suficiente para volver a infectar al ser humano. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, en el caso de la autoinfección interna. En este caso, muchas veces la Taenia solium provoca por sus propios movimientos que ocurra esta peristalsia reversa, haciendo con que en vez de que salga al ano, regrese hacia arriba, en sentido contrario. Es lo que ocurre que estos fragmentos del cuerpo se rompen, estamos hablando de los fragmentos de la tenia, y liberan los huevecillos dentro del intestino. Al liberar estos huevecillos se van a diseminar en otras partes del cuerpo. Entonces esta es una autoinfección interna. En el caso del Enterobius vermicularis sucede algo muy parecido. Muchas veces el parásito se puede madurar muy rápido antes de que salga por el ano, y entonces el parásito
pueda cambiar su fase a otras para infectar al ser humano. Entonces, por ejemplo, el Enterobius vermicularis finalmente, cuando sale por las heces, sale en su forma de larva rhabditoide. Eso sería cuando sale. Pero muchas veces sucede que si la persona tiene estreñimiento, si es una persona que se aguanta mucho para ir al baño y el parásito no sale al tiempo, entonces durante el tiempo que el parásito está adentro ya cambia de forma rhabditoide a su forma filariforme. Y en su forma filariforme es infectiva para el ser humano. La rhabditoide no es infectiva para el ser humano, pero la larva filariforme sí es. Entonces, cuando el parásito queda mucho tiempo en el intestino porque la persona no defeca, se transforma en esta larva rhabditoide. Aquí en la imagen podemos ver la presentación de un Enterobius vermicularis en su forma de larva. Patogénesis de las infecciones parasitarias o parasíticas. Las infecciones parasitarias pasan generalmente desapercibidas cuando aparecen en un individuo. Realmente estos parásitos han evolucionado con sus hospederos, de tal manera que cuando infectan a un hospedero, el parásito logra mantenerse oculto del sistema inmune, lo que le permite, de cierta manera, que no genere signos ni síntomas de la infección, aunque esté presente el parásito y esta evasión inmune permite que no haya síntomas. Las formas químicas en las que se puede presentar los síntomas pueden ser enfermedades agudas o infecciones agudas, o subagudas, crónicas, latentes o recurrentes. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de agudas, crónicas, latentes, subagudas, estamos hablando sobre el factor tiempo en el que se presentan las infecciones. No hablamos tanto de la gravedad de la infección. Regularmente cuando son agudas son infecciones que durarán un tiempo corto. Puede ser entre semanas, máximos 3 meses. Y son de un inicio abrupto y una resolución también rápida. En este caso, la resolución puede ser que la enfermedad remita o que el paciente muera. O sea, puede sobrevivir o puede morir el paciente. En el caso de las infecciones subagudas, son infecciones que duran un tiempo un poco más prolongado, evidentemente, que las agudas. En general se mencionan que son alrededor de 6 meses. En este caso, igual que las infecciones agudas, tienen un inicio abrupto, un inicio rápido y también tienen una resolución rápida. En el caso de las infecciones crónicas, aquí los signos y síntomas de la infección van apareciendo lentamente, pero la infección dura mucho tiempo, muchos meses y puede durar hasta muchos años. En el caso de las infecciones latentes, es sumamente interesante porque el paciente tiene parásitos en cantidades muy bajas, el parásito está presente en la persona, pero el individuo no presenta ningún síntoma, ningún signo de la infección parasitaria. No significa que no se haya presentado en algún momento. Por ejemplo, en el caso de Trypanosoma cruzi, es una infección que permanece latente en los individuos que se infectan con este parásito, pero cuando inicia la infección, tienen síntomas de una infección aguda. Y si este paciente no es tratado, posteriormente esta infección se vuelve crónica. Entonces se vuelve literalmente en estado latente, entonces el paciente está con este parásito conviviendo con muchos años en cantidades muy pequeñas y el paciente no tiene ninguna sensación de estar infectado porque no presenta ningún síntoma. En el caso de las infecciones recurrentes, son infecciones que se vuelven a repetir en el paciente. Hay algunas infecciones con las cuales no generamos inmunidad y vamos a seguir infectando por estos parásitos. Hay que tener en cuenta que son varios los factores que afectan para que una infección se presente como aguda, subaguda, crónica, latente o recurrente. Dentro de estos factores está el número de parásitos, el tipo de parásito y el estado inmune del hospedero. Cuando, por ejemplo, en el número de parásitos, en una infección aguda, finalmente el número de parásitos tiende a ser muy alto si es que hay una gran cantidad de parásitos dentro del hospedero. En el caso de infecciones latentes y las infecciones crónicas, que son infecciones donde el número de parásitos es bajo. En el caso de infecciones latentes es muy pequeño, mucho más pequeño el número de parásitos comparado con el de una infección crónica. En el caso, por ejemplo, del tipo de parásitos que son más benignos que otros, por decir así. Un ejemplo es el caso de las tenias, por ejemplo el de la tenia saginata, solium, cuando el individuo está infectado por la tenia pueden pasar meses
hasta que, o años, conviviendo esta persona con el parásito sin darse cuenta. Pero por ejemplo hay otros parásitos que son muy agresivos, como por ejemplo el caso del Toxocara. El Toxocara canis y cati son parásitos que están en el individuo y tienden a movilizarse. Entonces, al movilizarse en el cuerpo de este individuo, ellos hacen movimientos erráticos. Entonces, tienden a causar mucho daño y síntomas. Los síntomas aparecen más rápido. Los efectos del parásito en el hospedero podrían ser, por ejemplo, el daño de tejido, en donde se ve una degeneración parenquimatosa que también se la conoce como hinchazón celular. Este es un cambio inicial que se presenta por hinchazón de las células, en donde se desplazan los organelos, se las puede ver aplastados, pierden afinidad por las tinciones, eso se indica a nivel de las flechas que estamos indicando acá en la imagen, en donde la tinción ya no tiene un buen efecto sobre estas células y ocurre, ¿por qué? Porque se da un daño en las bombas de sodio y potasio y con el equilibrio hídrico que pueda tener esta. Otro tipo de daño de tejido que se puede observar como efecto del parásito en el hospedero es la degeneración grasa o también denominada esteatosis. En este caso hablamos de la deposición anormal de grandes cantidades de grasa en las células. Estábamos mencionando el triglicérido. Con esto cambia el color de las células y evidentemente les da a estos tejidos una coloración amarillenta. Aquí podemos ver la presentación de unos cortes histológicos de células adipocito con hepatocitos. Es común en el hígado, pero también puede darse en muchos otros tejidos. Aquí en la imagen podemos ver distintos grados de esteatosis hepática, observándose en el microscopio óptico en personas con hepatitis B, por ejemplo. En la imagen de arriba a la izquierda no se observa, mientras que en las que están abajo a la derecha es la máxima presentación de estas cantidades de grasa y de esteatosis. Otro tipo de daño de tejido es la necrosis, en donde se da una degeneración celular persistente de cualquier tipo que causa la muerte de las células y de los tejidos. Estas células muertas van a dar una apariencia opaca al tejido. Aquí podemos ver, por ejemplo, una infección con Trichinella spiralis, donde se ve el proceso justamente de formación de tumor a nivel tisular. Recuerden que en este caso se presenta un tumor del tipo melanoma con presentación de células inflamatorias. Otro ejemplo de daño de tejido es la necrosis lítica. La necrosis lítica se da principalmente por la producción de enzimas por parte del parásito, por parte del metabolismo del parásito. Esto vamos a ver en los parásitos, por ejemplo, del tipo protozoarios. Por ejemplo, Entamoeba histolítica, Acantamoeba, ¿sí? Mengleria, son parásitos que generan mucho daño por la producción de diferentes enzimas. En el caso, por ejemplo, de Entamoeba histolítica, este proceso de daño y tejido genera algo que se llama lesiones o úlceras en atrás, que es lo que se está viendo aquí en la imagen. Aquí corresponde a las vellosidades del intestino, al lumen intestinal, y el de abajo corresponde a lo que sería la úlcera. Pueden ver que tiene una forma arredondada hacia el interior. Estas úlceras corresponden a la producción de enzimas por parte de la entamoeba histolítica que están siendo liberadas al tejido, destruyéndolo, disgregándole. Y obviamente que cuanto más se va destruyendo este tejido, va ingresando la entamoeba histolítica para seguir ingresando y alimentándose de este tejido que está siendo destruido. Otro ejemplo también a nivel de daño del tejido es el trauma o lesión. Esto es muy común para algunos parásitos. Por ejemplo, para el caso del Ancylostoma duodenale y el Necator americanus. Estos parásitos, cuando ingresan en el intestino, se alimentan de sangre. Y para poder obtener esa sangre, tienen que realizar cortes a nivel del intestino. Tienen que lesionar, realizan cortes con la boca de estos parásitos
Y en este caso, el ancilostoma duodenale y el necator americano tienen unos dientes que le permiten hacer incisiones, realizar cortes a nivel de nuestros tejidos. Entonces estos parásitos lo que hacen es que generan de esta forma hemorragias. En estas imágenes podemos observar lesiones a nivel de la mucosa del cuerpo gástrico dadas por este tipo de parásito. De hecho, que si se alcanza a observar en las imágenes se presentan algunos parásitos, como estos que están pegados a la mucosa duodenal. Y aquí si se alcanza a observar una hemorragia ya causada por estos parásitos, que como mencionamos se alimentaban de la sangre. Otro efecto que pueden causar los parásitos a los hederos sería de daño al tejido, pero del tipo de reacción inflamatoria. En este caso lo que tenemos es que los productos del proceso inflamatorio como consecuencia del metabolismo de los parásitos son los que van a causar daño a nivel del tejido. Esta inflamación puede ser de tipo crónica, donde puede provocar la fibrosis del tejido. ¿Por qué? Porque produce un tejido de tipo cicatrizado y con esto se pierde la funcionalidad de ese tejido, de ese órgano, debido a ese cambio del tipo celular. Entonces, lo que tenemos en este caso es que cuando el parásito se aloja por mucho tiempo en un tejido, produce una reacción inflamatoria crónica. ¿Qué es lo que sucede con esta reacción? Que si esta reacción está ocurriendo específicamente en un órgano, cuando el cuerpo intenta limitar la infección, empieza a infiltrar en el sitio en donde está el parásito y ingresan las células del sistema inmune. El problema es que estas células que se infiltran empiezan a atacar al parásito, pero también empiezan a destruir al tejido del órgano en donde se está alojando el parásito. Lo que se hace es que se forma un granuloma, y un ejemplo de esto sería lo que estamos viendo aquí, la aparición de granulomas por la infección con el Schistosoma japonicum. Este parásito y algunos de sus huevecillos, por ejemplo, cuando llegan al intestino, van hacia el hígado, y el cuerpo, al intentar degradar y destruirlos, al intentar deshacerse de este parásito, genera sus granulomas. ¿Qué es lo que sucede? En este caso, llega a infiltrarse por las células que intenta destruir al parásito, y como no pueden destruirlo, empiezan a acumular más células y se empiezan a producir más citocinas y más daños al tejido. Y llega un punto en que son tantas células que no pueden destruir a los parásitos y se empieza a formar una cápsula alrededor del parásito. Esa cápsula en un principio es de fibrina y posteriormente se empieza a calcificar. Lo que hace con esto es interiormente confinar al parásito en una región del tejido de ese órgano, en este caso el hígado. El problema es que esa parte donde está confinado el parásito ya no es funcional. Significa que en cada lugar donde se haya alojado el parásito dentro del hígado, pierde ese segmento de tejido funcional para el hígado completo. Entonces el hígado cada vez tiene menos posibilidad de ejercer sus actividades. Ahora, muchas veces no solamente es la formación de granulomas, sino también la formación de fibrosis. Y en este caso tenemos que recordar que la reacción inflamatoria realmente es un proceso en donde el cuerpo, siempre cuando se lleva a cabo en un tiempo limitado, nos sirve esa reacción inflamatoria para regenerar los tejidos. ¿Qué sucede cuando esta reacción inflamatoria se lleva por un tiempo muy prolongado? Bueno, pues el tejido, en vez de reparar de la manera correcta, se repara de la manera en la cual deja cicatrices dentro de la parte funcional del órgano. Lo que hace es que ese tejido que está cicatrizado no es funcional y no puede ejercer su función normal. Pues con esto se pierde ese segmento. El tejido intentó repararse, pero no se reparó con el tejido adecuado, con el tejido que genera la funcionalidad del órgano, sino que se puso un tejido de sostén, y eso hace que pierda actividad el órgano. Otro tipo de presentación es cuando los parásitos pueden causar neoplasias. Esto es algo muy atípico, pero puede ocurrir. Las neoplasias son tumoraciones, son células que no corresponden a ese órgano o tejido, o células completamente diferentes. Y estas tumoraciones pueden ser benignas o malignas. Benignas si se quedan encapsuladas, si se quedan en ese mismo sitio, y malignas cuando empiezan a esparcirse fuera del tejido en el cual se originaron. ¿Qué parásitos pueden provocar neoplasias? Tenemos el Schistosoma haematobium, por ejemplo, el cual lo que hace es
producir huevecillos que atraviesan la pared de la vejiga para poder salir con la orina. El hecho de que este parásito esté constantemente intentando salir el huevecillo a través de la orina, a través de la pared de la vejiga, para salir por la orina, hace que se vea muy estimulado la pared de la vejiga. Y esto puede conllevar a la producción o aparición de neoplasia. Algo que también ocurre con el caso de la clonorchis. Este parásito es un tematodo, una duela, y este parásito se coloca exactamente en los conductos biliares y tiene este mismo efecto. La infección crónica con este parásito provoca con que se forme un carcinoma. En la parte superior podemos observar un huevecillo de Schistosoma hematobium y aquí abajo podemos observar la imagen del Clonorchis sinensis. Bien, hasta aquí hemos llegado con parasitología. Nos vemos hasta pronto.